Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro mucho. El otro día hicimos este video sobre Avril Lavigne y el tema de la conciencia y de la identidad, ¿no? Y en cierto momento del video se dijo que si tuviéramos dos Avril Lavigne, producto de la acción de un brujo o de un genio, ellas no podrían ser el mismo sujeto, ¿no? Y no amplificamos este tema de la subjetividad, de la posibilidad o la imposibilidad de la multiplicidad de un mismo sujeto, pero en este video lo vamos a abordar. ¿Y qué vehículo conceptual vamos a utilizar? El de la clonación. Primero porque es un elemento de ciencia ficción un recurso de ciencia ficción muy utilizado, el tema de la clonación, los clones y demás. Y segundo porque es una cuestión, es una cuestión real, ¿no? La clonación existe, esa cosa, y hay un montón de debates de bioética al respecto, en los que no nos vamos a meter, sino que nuestra indagación va a ser no bioética, no si está bien, si está mal, si debe, si no debe hacerse, sino ser metafísica. Vamos a indagar si es posible no clonar un cuerpo, porque sabemos que la clonación de un cuerpo es un factum de la técnica contemporánea, sino que nos vamos a preguntar si es posible clonar a un sujeto, a una persona, a un individuo, a un alguien, si se puede tomar a un alguien y reproducirlo y clonarlo y duplicarlo, ¿verdad? Porque en última instancia, ¿qué es la clonación? La clonación es tomar un componente de un cuerpo biológico y luego hacer que a partir de ese componente se reproduzca o se regenere un ejemplar distinto pero equivalente del cuerpo biológico del cual se extrajo ese componente. Esto explicado con terminología mía, ¿no? Porque yo tampoco conozco cómo lo explicaría un biólogo al respecto, pero bueno. Nosotros sabemos que un ser humano es cuerpo, pero también es conciencia, y además de ser conciencia es subjetividad. Y habíamos dicho que la subjetividad era el conjunto coordinado de recuerdos y saberes que una conciencia podría tener como contenido de sí, de modo tal que podemos tener dos conciencias diferentes que en tanto que conciencias son iguales, pero en tanto que su contenido son diferentes y configuran a dos sujetos distintos, digamos Juan y Pedro. La pregunta es, si yo clonara a Juan, ¿tendría dos Juan idénticos? No en tanto que cuerpo, sino en tanto que sujetos. Eso es lo que nuestra indagación va a tratar como de echar luz sobre. Pero antes que nada, hagamos una simple afirmación metafísica. No pueden coexistir dos sujetos que sean el mismo. Y esto por una cuestión meramente lógica, porque si dos sujetos fueran el mismo, no habría dos sujetos, habría uno, porque esos dos de lo que hablé son el mismo. Y si no son uno, ya no son dos sujetos iguales. Porque la noción de lo mismo implica la noción de lo uno. Porque yo puedo decir que Juan y Pedro son lo mismo porque ambos son humanos, ¿no? Son lo mismo en tanto que humanos. La condición de humano de Juan y Pedro es una. Es lo mismo, pero en tanto que Juan y Pedro, no son lo mismo y no son iguales. Pero si yo hablara de un sujeto exactamente igual a otro sujeto, tendría que ser lo mismo en todos los sentidos. Pero si es lo mismo en todos los sentidos, tiene que ser lo mismo en tanto que es humano, en tanto que es hombre, en tanto que se llama Pedro y en tanto todo lo demás. Por lo tanto, sería uno solo. Y esto también se deja corroborar porque si digo que dos sujetos son iguales, enteramente iguales, no pueden tener ni una sola diferencia, ni siquiera la más mínima, porque si tienen la más mínima diferencia, ya no son enteramente iguales. Todas las cosas a las que en nuestra cotidianidad llamamos iguales tienen alguna igualdad relativa, pero nunca absoluta, porque una igualdad absoluta entre dos cosas implica identidad absoluta, o sea, ser la misma cosa y no ser dos diferentes. O sea que la noción de dos sujetos excluye la noción de mismo, y la noción de mismo excluye la noción de dos sujetos o dos lo que sea. Porque si son dos, ya no son el mismo. Y si es el mismo, ya no son dos. Un filósofo llamado Leibniz, que como se sabe es amigo de la casa, formuló este principio metafísico, que él llamaba el principio de la indiferenciación. Y este principio básicamente dice lo que veníamos diciendo hasta ahora. Si dos cosas no poseen la más mínima diferencia entre sí, no son dos cosas, son una.
una y la misma. Y él da un ejemplo muy divertido, creo que en el texto en que lo da es el Tratado de Metafísica, una cosa así. Dice, supongamos dos huevos, ¿no? Dos huevos de gallina que son absolutamente iguales y no tienen ninguna diferencia, ni por dentro ni por fuera. Por fuera se ven exactamente iguales y por dentro la disposición de la yema y de la clara es idéntica y nunca tiene una asimetría, de modo tal que ni siquiera el más perspicaz de los hombres podría distinguir un huevo del otro. Más todavía, ni siquiera un ángel, un enviado de Dios, podría tomar los huevos y encontrar alguna diferencia física entre ellos porque son iguales. Sin embargo, incluso en este ejemplo exagerado, vemos que el principio se mantiene porque estos huevos, que ustedes dirán son iguales y no son el mismo, en realidad tienen una diferencia, aunque sea muy pequeña, la tienen y por eso no son el mismo huevo. Se me cortó la grabación y ni siquiera me acuerdo si iba por esta parte del argumento, pero bueno, después cuando lo edite veré. Lo que estaba diciendo es el ejemplo de dos huevos que sean físicamente iguales. O sea, yo tengo dos huevos tan iguales en todo lo corporal que ningún ser humano los puede distinguir. Y llega un ángel como digamos, el prototipo de una criatura no omnisciente, pero con una agudeza racional mucho más enfática que la nuestra, y este ángel tampoco puede distinguir entre los huevos, ¿no? Entonces, ¿estos huevos son iguales? Relativamente, pero no absolutamente. Relativamente, en tanto que son iguales como corporalidad, pero absolutamente no, porque siguen teniendo esta mínima diferencia. Uno está en una mano y el otro está en otra. Y un entendimiento puede distinguirlos, por lo menos en esa categoría, de donde se sigue que no son absolutamente iguales, porque si fueran absolutamente iguales, no tendrían ni siquiera esta diferencia, y serían uno y el mismo huevo. Pero llevemos nuestro argumento al campo de los sujetos. Nosotros podemos clonar cuerpos, en el sentido de que podemos producir un cuerpo que sea genéticamente igual a otro cuerpo, o, lo que es lo mismo y más simple, estructuralmente igual a otro cuerpo. Una persona con la misma apariencia que otra, o bien con la misma apariencia física de una persona que ya haya muerto y de quien hayan quedado algunos resabios, o bien una persona que esté a punto de nacer y de la que podamos producir una copia corporal exacta. Pero para preguntarnos si podemos reproducir y clonar una subjetividad, tenemos que preguntarnos en qué consiste la subjetividad. Nosotros en videos anteriores dijimos que la subjetividad es el conjunto ordenado de recuerdos, conocimientos y preceptos que residen y se asentan en una conciencia. Y esos recuerdos están determinados por la experiencia. Esos recuerdos surgen de las vivencias cotidianas y son lo que le confieren a cada sujeto una identidad exclusiva. Entonces, si nosotros quisiéramos producir dos sujetos iguales, no bastaría con que clonáramos los cuerpos, porque si clonamos los cuerpos tenemos a dos sujetos físicamente iguales, pero que experiencial y vivencialmente hablando van a ser forzosamente diferentes, porque sería imposible que cada uno tenga exactamente las mismas experiencias que el otro, y en consecuencia los mismos recuerdos, y en consecuencia los mismos pareceres, los mismos pensamientos, las mismas ocurrencias, o sea, la misma cadena de percepciones y de pensamientos y de juicios y de reflexiones, que es lo que configura nuestro entramado subjetivo. Incluso si apelamos a una hipótesis que involucre magia, supongamos un brujo que ve a Juan y lo duplica y de repente ya no hay un solo Juan, hay dos Juan que son exactamente iguales en tanto que cuerpo y en tanto que subjetividad, porque tienen un conjunto exactamente idéntico de recuerdos. Pero cuando los quise duplicar en un mismo mundo, es imposible que ocupen el mismo espacio, y como no pueden ocupar el mismo espacio, es forzoso que sus experiencias a partir de ese mismísimo momento comiencen a variar y no puedan ser las mismas. Y entonces nunca hubo dos sujetos iguales, porque en el principio y en el mismísimo momento en que los dividí ya son dos sujetos diferenciados por esta mínima diferencia primigenia, que luego se ramificará en todas las diferencias posteriores, que es que no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. No podrán tampoco dormir en la misma cama, ni hablar con las mismas personas, ni no sé, ni tampoco
tipo, no sé, si ya con que uno vea pasar una mosca frente a sus ojos, tendrá cierto tipo o cierto recorrido de pensamientos suscitados por la mosca que pasó que aquel que no tuvo la mosca enfrente. De donde se sigue que incluso con la hipótesis del hechicero que duplique a estos dos Juanes, incluso ahí, en el momento 1, en el momento 0, ya tengo dos sujetos diferentes, condenados a ser diferentes y no iguales. De donde se sigue que la cantidad de momentos en los que hubo dos sujetos iguales es 0 y no puede ser de otro modo. Entonces ahí donde una reflexión ética nos llevaría a preguntarnos si debemos o si es lícito o si es justo o si es sensato clonar a un sujeto, donde la pregunta ética sería si es correcto, si se debe hacer, la pregunta ontológica o metafísica nos diría si se puede o si no se puede. Y en realidad la respuesta metafísica es que no se puede, lo cual invalida ya de plano la pregunta ética. No hay que preguntarse si algo debe hacerse si ya se demostró que no puede hacerse. No se pueden clonar a dos sujetos en un sentido estricto, en sentido estrictamente subjetivo. No importa cuántos cuerpos clone y no importa cuántas veces lo haga. En todo caso habrá sujetos diferentes con cuerpos iguales o cuerpos similares, porque nunca serán del todo iguales. Otra cosa que podemos acotar como lo último es que si dijimos que la configuración subjetiva depende del conjunto de las experiencias y el conjunto de las experiencias está determinado por las circunstancias externas de todos los fenómenos del universo, que están en un gran entramado de causas y efectos recíprocos, entonces podemos afirmar que toda subjetividad particular implica tácitamente toda la inmensa cadena de causas y efectos fenoménicos del universo desde la eternidad hasta ahora. O sea que en la existencia de un sujeto está comprometido todo el universo como secuencia de fenómenos. O sea que ni Juan ni Pedro serían posibles si el universo no hubiera sido todo lo que fue. Y como es imposible que el universo no haya sido todo lo que fue, Juan y Pedro no solamente son dos individualidades concretas derivadas de ese proceso, sino que son tan inevitables, Juan y Pedro, aunque por cosa muy accesoria, dentro de la secuencia del mundo son tan inevitables como el mundo mismo. Y pensarlo así es re loco, porque solemos pensar que una criatura finita suele ser muy contingente y muy insignificante. En tanto que concepto es contingente, pero en tanto que está inscrita dentro de la cadena de causas y efectos de fenómenos, bueno, ya lo dijimos, es tan necesaria como el orden propio de las cosas per se. Conclusión es esta. Baste lo dicho para afirmar que no podemos clonar sujetos. No se pueden producir sujetos iguales. No se pueden clonar sujetos. Eso es imposible y baste todo lo dicho para haberlo demostrado. Mi nombre es Docilazo. Los links los dejo abajo. Síganme en la página de Facebook, sobre todo. Es muy importante porque ahí tengo mayor comunicación con la audiencia. Y bueno, nada. Nos veremos en la próxima, Diosito.